Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de algo que tiene a todo el mundo del espectáculo en pura emoción, la boda del año, el evento más esperado por fans y celebridades. Sí, hablamos del increíble enlace donde el pastel de boda fue de 7 pisos cubiertos de oro. Y, por supuesto, los invitados más comentados fueron nada menos que Atay Ulusoy y Demet Özdemir, quienes no pudieron ocultar su sorpresa y admiración. Pero lo que parecía una simple celebración, terminó con rumores, miradas cruzadas y secretos que pocos se atreverían a contar. Todo comenzó en la majestuosa finca de la costa mediterránea donde la boda tuvo lugar. Desde temprano, cámaras y reporteros se amontonaban frente a los portones dorados. Cuando Atay llegó, vestido con un elegante traje blanco, los flashes no pararon. Su sonrisa tranquila contrastaba con la emoción en los ojos de Demet, quien apareció minutos después con un vestido plateado brillante. Al verla, los presentes notaron algo, sus miradas se cruzaron por más tiempo de lo esperado. Algunos invitados incluso susurraron, ¿será que aún hay algo entre ellos? Durante la recepción, el ambiente estaba lleno de lujo, risas y música en vivo. Pero lo que realmente se robó todas las miradas fue el pastel, 7 pisos, totalmente recubiertos de láminas de oro comestible, coronado por flores blancas y detalles en cristal. Es una locura. Nunca he visto algo tan impresionante, dijo Demet, riendo mientras tomaba una foto con su móvil. A su lado, Atay comentó, si esto es amor, quiero una boda igual. Esa frase bastó para que los rumores explotaran en redes. ¿Una indirecta, tal vez? A medida que avanzaba la noche, la tensión entre los dos se hacía más visible. En un momento, mientras la orquesta interpretaba una versión romántica de Te amaré, Demet se acercó a Atay para felicitarlo por su nuevo proyecto. Los testigos aseguran que él respondió con una sonrisa encantadora y una frase que dejó a todos boquiabiertos, prefiero hablar de nosotros que de trabajo. Desde ese instante, la atmósfera cambió. Las cámaras captaron cómo ambos reían, compartían copas de champaña y parecían olvidar que cientos de ojos los observaban. Sin embargo, no todo fue tan perfecto. Alrededor de la medianoche, una invitada misteriosa, amiga cercana de Atay, se acercó a la mesa donde estaban sentados. Demet, con una expresión serena, se levantó con elegancia y se dirigió hacia el jardín. Los fans no tardaron en notar su ausencia. Fue un momento incómodo, contó un asistente del evento. Pero minutos después, Atay salió tras ella. Parecía preocupado. Afuera, bajo una lluvia ligera, los dos fueron vistos conversando. No se escuchó lo que dijeron, pero las expresiones hablaban por sí solas. Más tarde, cuando regresaron al salón, todo parecía haber vuelto a la calma. El DJ puso una canción alegre y ambos volvieron a la pista, como si nada hubiera pasado. A veces, la vida te sorprende cuando menos lo esperas, comentó Demet a un periodista con una sonrisa sutil. Y aunque ella intentó esquivar preguntas sobre su relación, su mirada decía más que 1000 palabras. Mientras la madrugada avanzaba, el ambiente en la finca adquiría un aire más íntimo. Las luces doradas iluminaban los jardines y el sonido de las olas cercanas aportaba una calma inesperada tras tantas emociones. Los invitados más jóvenes seguían bailando, pero los ojos de muchos seguían fijos en la pareja que, sin ser los protagonistas oficiales del enlace, habían logrado robar toda la atención. Se dice que, poco antes del final, Atay y Demet fueron vistos en una terraza apartada, conversando bajo un toldo blanco decorado con orquídeas. Parecían dos viejos amigos recordando algo importante, contó una maquilladora invitada al evento. Ella reía, él la escuchaba con esa expresión seria que pone cuando algo le importa de verdad. Nadie sabe si hablaron de amor, de proyectos o de lo que pudo ser, pero las cámaras de algunos asistentes captaron gestos cargados de complicidad que no tardaron en hacerse virales. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron en cuestión de horas, vuelven a Atay y Demet, esa mirada no miente,
el reencuentro que todos esperábamos. Incluso algunos portales de entretenimiento insinuaron que podría haber una colaboración profesional en puerta, quizá una nueva serie o película. Sin embargo, otros usuarios no tardaron en señalar las sutilezas detrás de cada gesto. A veces, el pasado no necesita palabras para hablar, escribió una fan en Twitter, acompañando su mensaje con una foto donde ambos compartían una risa genuina. La mañana siguiente, los periódicos digitales abrieron con titulares explosivos: el amor resurge entre las estrellas, la boda más comentada del año deja más que promesas, y de Met y Atai. Una historia que se niega a terminar. Ninguno de los dos dio declaraciones inmediatas, lo cual solo aumentó la especulación. Los paparazzi lo siguieron durante días, esperando alguna confirmación, pero lo único que obtuvieron fueron miradas discretas, silencios calculados y la sospecha de que algo importante se estaba gestando lejos de los reflectores. Semanas después, una fuente cercana al entorno de ambos reveló que habían coincidido nuevamente en un evento benéfico en Estambul. Esta vez, sin cámaras ni prensa. Se saludaron con cariño, hablaron varios minutos y luego se marcharon por separado. Pero la química, eso sí, seguía intacta. Desde entonces, los rumores de reconciliación no han cesado. Por su parte, Demet retomó sus proyectos profesionales con la determinación que siempre la caracteriza. En una entrevista reciente, al ser consultada sobre aquella noche, respondió con una sonrisa diplomática: las bodas son lugares mágicos. A veces te recuerdan lo que realmente valoras en la vida. Su tono fue tranquilo, pero su mirada, profunda y nostálgica, dejó a todos con más preguntas que respuestas. Atai, por otro lado, se ha mostrado más reservado. En un evento de cine internacional, ante la inevitable pregunta sobre Demet, se limitó a decir: el respeto y la admiración no desaparecen con el tiempo. Una frase corta, pero suficiente para alimentar la curiosidad de sus seguidores. Los fanáticos no dejan de soñar con la posibilidad de verlos nuevamente juntos en pantalla. Los foros y cuentas de fanficción han explotado con teorías, supuestos guiones e incluso fanarts que imaginan su reencuentro cinematográfico. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, los rumores apuntan a que una importante productora turca estaría negociando un proyecto que los reúna como pareja protagonista. Mientras tanto, la boda que los unió accidentalmente en titulares sigue siendo recordada como un evento legendario: lujo, emociones y un inesperado capítulo romántico entre dos de las estrellas más queridas del país. Los organizadores han confesado que jamás imaginaron que su celebración se convertiría en tema mundial. Lo nuestro era solo un enlace elegante, dijo uno de ellos, pero terminó siendo una historia de amor que todos quisieron creer. Y así, entre luces, música y rumores, lo que empezó como una simple cobertura de entretenimiento se transformó en un fenómeno mediático. Las cámaras se apagaron, los trajes se guardaron, y la finca volvió a su silencio habitual. Pero las imágenes, las miradas y las palabras susurradas aquella noche quedaron grabadas en la memoria de millones. Porque a veces, los grandes romances no necesitan confirmación oficial, basta una sonrisa compartida para encender de nuevo la chispa de la esperanza. Y en el mundo del espectáculo, donde todo se olvida con rapidez, hay historias que simplemente se resisten a desaparecer. Así termina la historia, por ahora, de una noche dorada, una boda de lujo y una conexión que ni el tiempo ni la fama parecen romper. Y aunque el pastel fue el protagonista visual, el verdadero brillo estuvo en las miradas entre Atai y Demet,